Así que, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están amargados? Uno. ¿Cuántos están tristes? Usted sabe que el tema que vamos a compartir hoy se llama ejército saludable. Y quiero comenzar contándoles, está muy de moda la pandemia, ¿no? Pero la primer pandemia se cree los historiadores que fue la causante de la caída del Imperio Romano. Ya por el año 165 a 180 llegó una pandemia. Considerando que no había mucha población, el ejército romano, algunos dicen que perdieron, acuérdense que los romanos se habían expandido a través de toda Asia, diferentes naciones, y no había tanta gente. Sin embargo, se cree que hubo una muerte entre, algunos dicen 5 millones, otros 7 millones de soldados. Suficiente como para que el imperio se viniera a pique. No solamente eso, sino que al ellos pasar por esta situación, los romanos tenían un sistema de higiene muy bueno. Tenían agua potable, tenían muchas cosas muy avanzadas. Y sin embargo, todo ese cuidado higiénico para no contagiarse no fue suficiente y llegó esa enfermedad. Cuando vimos la prédica sobre el proceso de cómo Dios sacó al pueblo, usted se va a dar cuenta, y los estudiosos saben acá, que una de las primeras cosas que Dios hizo con el pueblo es enseñarles en el desierto cómo tenían que cuidar su higiene. ¿Cuántos han visto eso? Qué comer, cómo protegerse, incluyendo cómo poder satisfacer o hacer sus necesidades fisiológicas para no enfermarse. Y el pasaje que leyó mi esposa habla de otra enfermedad. Y aquí habla de que David, en el verso 2 del capítulo 22 de 1 Samuel, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ejército saludable. Para Dios, aquí está su ejército. Algunos posiblemente todavía no se han enlistado, pero Dios te trajo acá para que te enlistes en ese ejército. Pero no solamente que te enlistes, porque el propósito decíamos que era conquistar. Pero al igual que los romanos, es difícil conquistar cuando los soldados están enfermos. Tiene que haber una sanidad. En la prédica anterior hablábamos del temor. Y decíamos que el temor obviamente paraliza, detiene para poder pelear. Pero tú puedes ser muy valiente, no tener temor y estar enfermo. E igualmente no puedes conquistar. ¿Me está siguiendo? Entonces, dentro de los que iban acá con David, llegaron con él los afligidos, los endeudados y los que tenían amargura de espíritu. Y algunas veces es bueno aclarar algunos conceptos, porque cuando uno lee la Biblia es bueno entender el espíritu con que fue revelado y escrita la palabra, para no malinterpretar las cosas. En este caso, el afligido, la palabra masok, significaba una persona que no solamente tenía una opresión, sino que también tenía angustia. Esos son los que llegaron. Obviamente los endeudados usted ya sabe, en ese entonces no habían bancos ni había los sistemas actuales, habían usureros. Y tenían un ejército para poder cobrar al que le prestaban. Así que si no pagaba, primera, segunda y lo demás, pues muerte por no pagar. Eso causaba aflicción. Pero en el caso de los endeudados,
El término hebreo es nashá. Y en este caso, este es de donde se deriva la palabra mar. Y la amargura significaba entonces no solamente amargura, sino que definía esta palabra algo que está amargo, que está furioso, que está colérico, que está explotando. Entonces, los que aquí han estado en el ejército o conocen de esto saben que una de las primeras instrucciones que le dan, al igual que en el karate, es a la persona: aprenda a pelear, pero no pierda el control enojándose. No se enoje, no se amargue, no se ofenda, para que a la hora de pelear se enfoque en el objetivo, en el propósito y no en la condición de él. Cuando tú vienes y yo vengo a Cristo, obviamente yo le pido perdón a Dios por lo que ya hice mal, por las consecuencias de lo que ya hice. Pero luego ahora viene el reto. Y es que Dios quiere no solamente perdonarnos por nuestros pecados, por nuestras faltas, sino que ahora sanarnos para que nosotros podamos seguir, ir, como dice la palabra, de victoria en victoria. Sin embargo, hay muchas personas que posiblemente por muchos años hemos guardado cosas que nos han enfermado. Y Dios quiere ahora hablarte a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales y a cada uno de los que me están viendo, para que seamos un ejército saludable. Y muchas veces no nos damos ni cuenta de que ya estamos enfermos. Pero enfermos no podemos conquistar. Cuando vamos a la conquista, muchas veces hay momentos difíciles y nos vamos a desanimar. Pero también hay momentos donde los mismos del ejército lo pueden lastimar, lo pueden dañar. Y quiero enfocarme esta vez en los terceros, los de amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la amargura, muchas veces ignoramos que la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Te pincha constantemente. No puedes estar tranquilo. No puedes enfocarte en lo que Dios quiere por la condición que tienes. Y el detalle es que cuando yo tengo una amargura y estoy enfermo de esto, como un soldado de Jesucristo, no es el producto en sí, la causa no fue la amargura, la causa fue una ofensa. Entonces, tú, si te acuestas herido, te levantas con resentimiento. Y si te acuestas con resentimiento, pues obviamente te vas a levantar con amargura. Y si te sigues manteniendo con la amargura, va a echar raíces. Pero estamos ya enfermos. Porque no importa que las circunstancias de encima desaparezcan, la raíz queda ahí. El pueblo de Dios para la fiesta de las Pascuas se celebraba y comían hierbas amargas. Y esas hierbas, ellos sabían que para poderlas remover tenían que arrancarle la raíz. Porque si no, aunque le arrancaran el tallo, quedaba la raíz. El ejército de Dios, el pueblo de Dios, las personas a las cuales Dios enlista en su ejército, nos quiere sanos. Pero el enemigo va a tratar siempre de usar cualquier medio para que nos sintamos ofendidos. Entonces, la amargura es algo bien fuerte, es algo bien pesado. Es algo que no empezó en el momento que lo sientes, empezó por una ofensa. ¿Cuántos de alguna vez lo han ofendido acá? Qué bueno, aquí no hay ofendidos. Muchas veces me he sentido ofendido. Y lo interesante es que muchas veces me he sentido ofendido por cosas que no valen la pena. Entonces, Dios quiere sanar a su pueblo para darnos victorias, para poder ser victoriosos. Está bien usted valiente, pero si está enfermo, igualmente no va a pelear. Una vez más, los romanos fallaron. Los fenicios padecieron por viruelas. Y así todos los ejércitos y los pueblos que conquistaron, ellos sufrieron las consecuencias de una enfermedad. ¿Cuál es la consecuencia de la enfermedad del pueblo de Dios que te está matando? Porque es fácil para nosotros ofendernos. Es fácil para nosotros guardar en el archivo nuestro aquellas ofensas que nos han hecho.
Algunos somos tan bien ordenados que hasta clasificamos bien las ofensas. ¿Verdad? Porque están unos bien ordenados que dice, lo pongo esto aquí, esto acá, pero algunos son muy ordenados también. Me ofendió en tal fecha, en tal lugar, estábamos con tal persona. Y pasa el tiempo y dice, yo me acuerdo. Y vuelve nuevamente eso punzante. Y obviamente, mire lo triste que es dentro del mismo ejército, que estamos juntos disparando y peleando la batalla y muchas veces con ganas de dispararle al compañero. Porque me ofendió. Un ejército saludable es el que Dios quiere. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios para su iglesia. Y a todo el que está afuera, que está herido, que está destruido, Dios lo quiere dentro de ese ejército. Entonces, hay cosas que yo quiero que usted visualice. Y es que en el libro de Efesios, yo no sé, no le voy a hacer esta pregunta porque sería incómodo decirle cuántos de ustedes se siente ofendido o usted ya está en ese resentimiento o ya está en ese rencor o ya tiene la amargura o ya tiene la raíz de amargura. Porque todo empezó en un proceso. Hay personas que las tenemos bien guardaditas ahí o hay circunstancias que nos han ofendido y que las tenemos ahí. Entonces, viene Dios y dice, es que para sanar a mi ejército yo necesito hacer algo y nos da la palabra. Y el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 31, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Toda amargura. Ahora, cuando a mí me ofenden y yo me siento dañado y no reconcilio, hace un instante yo decía, para presentar la ofrenda, dice, vengan y si ahí delante del altar, antes de presentar la ofrenda, recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no es que tú le hiciste nada, solo que él ya tiene algo contra ti. Porque usted sabe que algunos tenemos ese privilegio que caemos bien mal, bien fácil, ¿no? No tenemos que hacer nada para caer mal. Entonces muchas veces la gente se siente mal. El detalle que aquí dice, si yo ya sé que alguien está mal, que vaya y me reconcilie para poder presentarle ofrenda. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener salud. Y usted dirá, bueno, es que yo no lo hago porque fulano no. Y pues, no, olvídese de los demás. Aquí cada uno de nosotros somos soldados de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios quiere darnos. Para cada uno de nosotros, Dios tiene promesas y bendiciones. Algunas veces, cuando usted se va a la historia de estos pueblos antiguos, se va a dar cuenta que incluso parte del trabajo discipular de los padres era enfermarle el corazón a su descendencia, a sus generaciones. Hasta el día de hoy. Parte de la instrucción que hay entre algunos pueblos es, tienes que odiar a este pueblo. Y no le dice solo, ignórelo, no. Dice, si haya uno, dele. Y los que sean amigos con ellos, dele también. ¿Ve? ¿Por qué? Porque están llenos de rencor, de enojo. Y usted la Biblia la ve cargada de eso, en esa cultura. Entonces dice, abandonen toda amargura. ¿Cuántos de nosotros entonces nos hemos descuidado? Y quizás por estar en esa condición, nos hemos desenfocado del propósito de Dios. Imagínense cuántas veces alguien de nosotros posiblemente por sentirse ofendido desobedece a Dios. Hay muchas historias en la Biblia. Creo que el caso de Jonás es uno de los más típicos, ¿verdad? Por 400 años se le había enseñado a las nuevas generaciones que los asirios habían hecho esto y esto con las generaciones. Y él se la guardó. Cuando Dios lo llama para que vaya a hacer la obra, dijo, me voy a buscar una excusa. Imagínese lo triste que sería que usted esté aquí o que el Espíritu Santo lo mueva para que vaya y ministre justo a la persona con la que usted se siente ofendido. O yo me siento ofendido. Un ejército saludable es lo que quiere el Señor. Entonces, el libro de Hebreos nos habla de algo muy importante. Y es que cuando yo estoy enfermo como soldado, esta condición, esta enfermedad es contagiosa. No se queda solo conmigo, sino que va más allá. Y el libro de Hebreos, yo sé que posiblemente para algunos va a ser como menos confrontativo, pero no ignore, solo revise y deje que Dios hable su espíritu, porque Dios te queda grandes victorias. Entonces el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 15, dice esto, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios
Cuando usted vea, la gracia de Dios está hablando la bendición de Dios, las conquistas de Dios, lo que Dios te quiere dar. Y dice, asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Es difícil para nosotros muchas veces cuando somos parte el mantenernos callados cuando estamos dañados. Y no sé si usted lo ha notado, hay personas que cuando no permite que Dios obre, después, aunque se muera el que le ofendió, sigue amargado. Porque ya fue afectado y es parte del ejército. Y corrompemos a los demás, dañamos a los demás. Entonces, la amargura nunca se queda sola en casa. Va a alcanzar a otros, va a afectar a otros. Nuestros hijos ven y perciben eso. Pero Dios tiene bendición para ellos también. Por eso nos manda a nosotros que los instruyamos en su camino, en el camino que Dios tiene para ese niño. Y muchas veces nosotros, por nuestra condición, no les podemos ayudar. No les podemos ayudar porque en nosotros hay amargura. Y tristemente muchas veces nos descargamos con los más débiles. Nosotros como pastores podemos en autoridad dañar al más débil. Los padres, ¿verdad? Todos somos diferentes en las parejas, ¿verdad? En el caso mío, pues yo era de platicar con mi hijo y mi esposa era de darle dirección un poquito más fuerte. Y en cierta ocasión me hizo algo malo. Merecía un castigo. Pero yo quería que entendiera lo que estaba haciendo para ver si corregía y que reparara el daño por la ofensa que había hecho. Cuando hablamos con él y le planteamos todo, él le dice a la mamá, papi me sacó del hook, me desenganchó, me dejó libre. Yo creo que Dios muchas veces lo que quiere que nosotros confesemos nuestra condición y no lo ocultemos para podernos bendecir, para podernos dar lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros nos relacionamos, y eso es constante, revise. Yo me he revisado y me doy cuenta que muchas veces es imposible para nosotros conquistar cuando tenemos esas desavenencias o esas condiciones que nos indisponen o nos predisponen para poder hacer cosas como Dios manda. Porque ahí es donde precisamente el enemigo toma ventaja. Y nosotros como iglesia tenemos que en este año alcanzar las almas, alcanzar las bendiciones, bendecir los que tienen negocio. Yo sé que los que trabajan con usted no todos son la misma ficha. Y le ponen a prueba su temperamento. Y muchas veces usted mismo dice, y el mismo que lo provoca después le dice, ¿y usted es cristiano? Se la sacan uno rápido, ¿no? Y es cristiano. Entonces, fácilmente puede uno comenzar a tomar represalias. Cuando uno se va enfermando contra alguien, comienza a tomar represalias. Y comienzo a sentir placer de hacerle daño a la persona que me ofendió. Cuidado, si ya estamos sintiendo eso, imagínense, en la Biblia encontramos gente que hasta oró de los discípulos para que el Señor se vengara y destruyera a los que le caían mal, a los que le habían ofendido. Y posible, yo he escuchado personas que dicen conocer al Señor y dicen, no, yo estoy orando al Señor para que ¿verdad? Se la lleve el Señor o se lo lleve el Señor. Porque está ofendido, porque está dañado. Entonces, nutren, ¿verdad? Ahora, mire, si nosotros contaminamos a otros, muchas veces Dios obra con nosotros, pero la contaminación ya la dejamos. Aquí hay una persona que inició un movimiento muy famoso, me voy a abstener para que no se borre el video. Pero luego se convirtió. Y cuando era una ancianita dijo, me arrepiento de haber iniciado lo que inicié y el daño que hice y las ofensas que causé. Pero ahora tiene una generación completa siguiendo las enseñanzas de una persona que por su amargura, en un deseo de venganza, inició un movimiento. Muchas veces nos damos cuenta del legado que dejamos en la condición que nosotros estamos. Por eso Dios quiere un ejército sano, para que podamos bendecir, para que podamos modelar y enseñarle a los demás que independientemente de la dificultad, de la ofensa, de lo que sea, Dios tiene control. Mía es la venganza, dice el Señor. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, espérate que de esta yo me encargo.
lo medimos de, con este yo puedo. No podemos ser felices a costa del sufrimiento de otro, y menos cuando nosotros lo provocamos por nuestra propia condición de amargura que tenemos. Estamos llamados para bendecir. Es dando como recibimos. Pero es difícil dar cuando lo único que tenemos es un rifle. Porque lo único que damos son balazos. Pero cuando tenemos el amor de Dios, cuando tenemos esa paz, ese gozo y la paz del Espíritu, lo podemos hacer. Obviamente que muchas veces hay que doblar rodillas y de veras creerle al Señor, porque quizás para algunos nos es más fácil ofender o más fácil ser ofendidos. Entonces, mire, cuando las personas aprenden, muchas veces se quedan ellos afectados, y muchas veces nosotros, lejos de ser luz en medio de las tinieblas, nosotros somos tinieblas en medio de la luz, y le apagamos la luz a aquel que quiere y que tal vez ya está a punto de recibir a Cristo, porque nosotros le estamos enseñando a que las cosas no son así. Por eso Dios quiere un ejército sano, un ejército que no se muera antes de las balas, antes del pleito, antes de la conquista, antes de la bendición, antes de la gracia de Dios, sino que hagamos lo que tenemos que hacer y que luego Dios se glorifique en nuestras vidas. Mire, el otro aspecto que quiero considerar es que cuando yo tengo un sentimiento y estoy enfermo, yo pierdo la perspectiva de lo que Dios quiere, porque me desenfoco totalmente. Dios quiere que vaya para allá, pero yo estoy pendiente del estímulo que es provocado a través de mi condición, y entonces me desenfoco. Hermano, hermana, joven, amigo que me está viendo, no te desenfoques, pon la mirada en el autor y consumador de la fe. El enemigo va a querer que te desenfoques y va a usar cualquier artimaña para que tú ignores esas artimañas y apartarte. Pero eso no es lo que Dios quiere. Al contrario, lo que Dios quiere es que nosotros vayamos alcanzando esas bendiciones. Tú que te apartaste quizás y que ahora estás dolido, estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, ven al Señor. Dios es el que va a hacer la obra. Dios es el que va a hacer algo nuevo en ti para que tú no vivas esclavo de ese sentimiento que estás viviendo. Líderes que están acá o que me están viendo, no pierdas la perspectiva por cómo tú te estás sintiendo. Tú no eres responsable de aquello que alguien hace, tú eres responsable de lo que tú haces. Yo soy responsable de lo que yo hago. Y Dios me va a pedir cuenta a mí de mi condición, no solamente de lo que aparento, sino de lo que soy. Porque aparentar es fácil. La apariencia es reputación. La realidad de lo que soy es testimonio. Y muchos somos buenos, quizás, porque ante mi condición, pues obviamente yo aparento, digo, es que no se ve bien que el pastor actúe así. Pero esa es apariencia, pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Y esa puede ser la atadura, esa puede ser lo que te detiene. Y mire, quizá la ofensa no te la hizo tu marido, pero ahora te la descargas con tu marido porque en ti hay amargura. La ofensa original la hizo alguien, pero como no hubo una reconciliación, eso produce ese resentimiento y luego llega la persona a sentir un rencor y luego pues obviamente la amargura y ahí se va siguiendo todo y perdemos la bendición de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, el libro de mire lo que pasa aquí, mire la condición. Todos hablamos muy bien del salmista. Y en el capítulo 73, verso 21 y el 22, libro de Salmos, capítulo 73, verso 21 y 22. El salmista dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Confiesa su condición, diagnostica las causas y luego hace una afirmación. Dice, me porté contigo como una bestia. Fuerte, ¿no? Las bestias no tienen un razonamiento lógico con inteligencia, tienen un instinto. Y reaccionan por el instinto, por la provocación, por la condición de ellos.
El que practica arte marcial le dice, si usted se enoja, usted pierde. El soldado que va a la guerra le dice, si usted se enoja, pierde. Usted sabe a qué ejército pertenece, usted conoce sus armas y usted sabe cuáles son las artimañas de su enemigo para poder pelear contra ese enemigo. Y su enemigo, mi enemigo, no son los de mi ejército. Ya tenemos un enemigo que está muy feliz de poder ver a su mismo, el ejército de Dios, tirándose balas unos con otros y desenfocados del verdadero enemigo. ¿Alguien aquí le pasó por la experiencia que alguien los provocaba para que peleara con alguien más y después se reía de usted porque estaba peleando con su amigo? Y hasta le ponían una línea a uno, le decía, el que escupa aquí. Y ahí va uno en su ignorancia, pues aquí voy yo. Muchas veces el enemigo parece que hace eso lo mismo, ¿eh? Y para probar que sacamos lo más bajo, lo que menos honra a Dios. Y que posiblemente nosotros mismos hemos ignorado esta palabra y nosotros mismos tenemos esa amargura, ese sentimiento, esa ofensa, la hemos puesto en un lugar principal. Entro a la casa y lo primero que veo en el chinero en la entrada es el nombre y el recuerdo de la ofensa. ¿Y después qué? Y en la noche no duermo porque tengo esa ofensa acá. Mire, cuando usted se va más adelante, aquí yo sé que aquí no vemos religiosos, pero sí temerosos de la palabra del Señor. Pero muchas veces la misma palabra te confronta, porque para algunos de nosotros tenemos dificultad para reconocer que estamos enfermos, pero Dios lo conoce. Y entonces, mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 14 al 15. Dice, pero si ustedes tienen tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Eso es fuerte, mi hermano. Porque muchas veces cuando estoy ofendido, cuando estoy enfermo, como conozco la palabra y sé que Dios no aprueba lo que hay acá, pero nadie lo ve, entonces muchas veces lo que hago es poner un manto de santidad para justificar mi condición. Y cualquiera, lo interesante acá, que aquí Santiago lo pone como un concepto de sabiduría, pero no sabiduría de Dios, sino dice humana. ¿Por qué? Porque cuando usted está ofendido, ¿a quién aquí le restriega, le echa sal cuando la persona está herida? No, cuando está herido inmediatamente dice, no, hay que hacer algo para quitarle esto. Entonces, cuando una persona está ofendida muchas veces o está pasando en esa condición, las personas se identifican, tienen una empatía con la persona que está afectada. Y eso hace que muchas veces la amargura no se puede sanar. Y entonces muchas veces a través de la palabra dice, no, la palabra dice, no haces esto, no vas a hacer esto. Entonces puedo agarrar hasta la palabra para justificar una condición que Dios no aprueba. Y le llamo sabiduría. Y lo confieso como sabiduría. Digo, no, bueno, yo oro por mi hermano, ¿verdad? Me ofendió, pero no pasa nada. Pero sí pasó algo. Porque posiblemente lo tienes en vitrina. Lo tengo en vitrina. No, esta persona aquí no va a pasar. Lo puedo decir, y mire qué tremendo, en un ejército, en el ejército del Señor, ¿verdad? Que usted esté en la entrada y le diga a alguien, Dios le bendiga, hermano. Y la persona que le dice Dios le bendiga es la que usted tiene en su corazón, la que yo tengo en mi corazón. Es con la que me siento mal. Estoy aparentando algo que Dios no aprueba. Porque ¿quién da lo que no tiene? ¿Cómo bendigo cuando en mi corazón hay dolor?
Y que esto diga, es que tengo la razón. Y eso es lo más terrible, cuando usted y yo tenemos la razón porque nos hemos ofendido y luego quedamos enfermos. Porque esa es la artimaña que el enemigo usa para decir, no, estás ofendido, pero es que tú eres inocente. La otra persona tiene la culpa y al final de cuentas nos enfermamos, nosotros nos perdemos la gracia y las bendiciones de Dios por estar queriendo complacer o acomodar aquello que Dios no aprueba. Es la salud nuestra, es la salud tuya. Créelo, si en mi corazón hay amargura, los que estén alrededor de mí van a ser afectados. En inglés dice sick people, sick people. No hay opción. Si estás enfermo, vas a enfermar. Si estoy enfermo, voy a enfermar. Porque lo que hay en mí va a salir. De la abundancia del corazón, habla la boca. En el original dice que de lo que hay dentro va a salir. Y de alguna manera va a salir eso. Un ejército, en este caso, mire, los romanos, algunos creen que esa pandemia que mata de entre 5 y 7 millones estaba relacionada con la viruela, pero en ese entonces no existía la tecnología. Estaba hablando de el año 165, 180 años. Entonces, en esa época no había la tecnología. Para ellos eso era desconocido. Y murió aquello, incluyendo gobernantes. Quizás usted diga, no, yo estudié esto, me estudié en esta universidad, yo soy esto, yo soy lo otro, y por eso no me va a llegar esta enfermedad de la amargura. No, 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 no. Eso no tiene vacuna. CVS no vende las vacunas para la amargura. Dios la tiene. Porque Dios quiere darnos libertad en Él. Y dice que al que en el Hijo libertare será completamente libre. Esa es la promesa de Dios. No podemos vivir esclavos de aquello. Miren la condición de cuando Job, yo creo que quiero tocarle un poquito lo de Job, porque Job tiene sus experiencias. Y mire, cuando Job pasa por los momentos más difíciles, usted sabe que él, siendo quien era, hubo un momento que él entró en una etapa muy difícil. Y en esa etapa más difícil de Job, él confiesa y dice cosas que posiblemente en el momento no lo entendió. Y luego él entiende. Y mire lo que dice en el libro de Job, capítulo 10, verso 3. Llegó a culpar incluso a Dios por su condición. Y dice él, ¿te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Como pierdo la perspectiva y me aparto de Dios, comienzo a ver las circunstancias. Y comienza la ofendida por un rechazo de una relación. Dice, pero mire, el hombre que yo creí que era de Dios me deja, pero mire esta que es del mundo, mire el hombre bueno que Dios le dio. ¿Y quién dijo que fue Dios? Mire, yo que esto, lo otro, y no logré la bendición. Y mire el trabajo que tiene. Y no estudió lo que yo estudié. Y usted, Dios lo bendice, posiblemente no lo ha bendecido. Porque la bendición se prueba con lo que tú haces, con los frutos de la bendición. Si alguien dice que está más bendecido porque gana más en su trabajo, pero con lo que gana, compra droga, compra aquello que destruye su vida, descuida a su familia, descuida a sus hijos, esa no es bendición. Y tal vez tú te sientes ofendido porque ganas poco. Eso poco Dios lo multiplica. Mi esposa y yo estuvimos en unas conferencias para líderes ministeriales, acá, nosotros, y después fuimos a compartir algo. Y pues llegamos a conseguir algo, ¿verdad?, que mi esposa necesitaba, y pues usted sabe que uno tiene que ponerse bien romántico. Llegamos a un lugar y pues nos pusieron la vacuna y todo lo que nos faltaba. Y la señora me dice, y me acordé porque iba a predicar hoy, ¿verdad? Me dice, últimamente, ¿usted no ha estado enfermo o está enfermo en este momento? Y ustedes saben cuál fue mi respuesta. Hombre, pongan atención. Yo le dije, siempre he estado enfermo, pero de amor por mi esposa. Tomen nota, muchachos.
La muchacha que la señora de 50 y tantos años, ¿verdad? Pero todavía dijo que sintió calor cuando yo dije esas cosas. Entramos, hicimos todo. Y después que salimos, lo interesante es que dijimos, pero ¿cuánto compramos si todo está caro? Y nos abundó todo. Y todavía cuando salimos al final, aparece otra persona y dice, mire, yo no uso esto, se lo quiere llevar, y nos entregó algo de lo que había comprado. Dios multiplica la bendición. Quizás no gana las grandes cantidades, pero cuando hay gozo y paz en tu corazón, Dios multiplica. Esa comida que parece insignificante para los que están amargados. Mire, alguien que esté amargado le pueden darle el mejor plato, lo más suculento, lo más caro, y no va a estar satisfecho. Y posiblemente si se lo come le va a hacer daño. Porque una manifestación de una persona que está llena de rencor y sentimiento es precisamente que se enferma. Y hay muchas manifestaciones de esas. Entonces, Dios quiere un ejército saludable. Dios quiere darnos y darnos en abundancia. Entonces, ¿te parece bien? Le dice aquí Job está viendo que otros que supuestamente no eran del ejército del que él era, estaban recibiendo mejores bendiciones que él, pero era por la condición que él estaba viviendo. Él no entendía en ese momento que Dios estaba haciendo algo. El nombre de Dios, mire, Satanás, el enfoque a toda la experiencia de Job era deshonrar a Dios. Y usó a Job como una pieza, como un peón. Porque todo lo que quería era que blasfemara en contra de Dios, para probar que Dios no era justo. Deshonrar a Dios. Muchas veces no hemos entendido eso, que Satanás enferma nuestro corazón porque quiere deshonrar la obra de Dios. Por eso dice que somos cartas leídas. La gente ve. Y cuando yo estoy enfermo, aunque sea soldado de Jesucristo, voy a reflejar eso. Y muchas veces voy a detener a las personas que justo Dios quiere restaurar. Ve la responsabilidad, pero una responsabilidad linda. Porque luego cuando usted dice, wow, qué lindo. A alguien de ustedes le ha dicho a alguien, wow, su vida me ha impactado. Yo veo cómo usted trata a su esposa y me toca. O que le diga a la esposa, mire, a mí me ha impactado cómo usted trata a su esposa, o cómo son sus hijos, o cómo es su familia. Qué bonito. En consejería siempre digo yo que cuando un matrimonio está mal, no tienen que estar los dos enfermos. Con uno que está enfermo, todo el matrimonio va a estar afectado. Porque alguien llevó la contaminación. Cuando yo como autoridad espiritual estoy mal, voy a enfermar a los que le estoy dando. Pero como uso la palabra, dice, no, pero es la palabra de Dios. Claro, Dios siempre va a respaldar su palabra. Y las personas van a recibir la palabra. Pero ¿cómo estoy yo que doy la palabra? Esa es responsabilidad ya mía. Esa es responsabilidad mía. Yo no sé cuál es la condición de la señora a la que le dijimos esto, pero se sintió como un testimonio. Y si no nos sacan de ahí, quizá le hemos predicado más. Porque nosotros ya estábamos apuntando el cañón a dispararle, pero la palabra no. Posiblemente necesitaba. Hay tanta necesidad allá de poder recibir, porque allá Dios tiene personas que están apartadas. Aquí posiblemente hay personas que se han apartado y que aunque estén en la iglesia, están enfermas y Dios quiere sanarte hoy. El libro de Job, en el capítulo 9, verso 21, dice, soy intachable, pero ya no me importa, tengo un poco de mi propia vida. Mire lo que dice el capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1 del mismo libro de Job. Dice, ya estoy harto de esta vida, dice él. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Hay veces que usted tiene que cuidar su salud porque las personas que escuchan, si están llenas de amargura, lo van a contaminar, por lo menos lo van a cargar.
y lo pueden desenfocar. Por eso siempre usemos este manual. Porque en el momento que alguien por su amargura dice o hace algo que Dios no aprueba, que no está dentro de las normas del ejército de Dios, inmediatamente detectamos y decimos, no, será de este ejército, pero en este momento no estás usando la disciplina que tiene que tener alguien de este ejército. Pero es para bendecirlo, no para humillarlo. Porque en la condición quizás la persona no pueda entenderlo así. Entonces la amargura echa raíces y se queda ahí. Cuando la amargura llega a ser una norma de la persona, entonces ya la cosa se complicó. Yo he conocido personas que toda su vida, desde un punto A, empezó su ofensa, su amargura y siguió ahí. Y eso se va a ver reflejado en lo académico, en lo económico, en lo relacional, social, en lo espiritual, en todo. ¿Por qué? Porque eso lo lleva él o ella. Dios te quiere sano. Dios me quiere sano. Hay cosas que no puedes evitar. Cuando yo conocí a mi esposa, pues yo tenía muchas cosas que hoy ya no tengo. Y obviamente ahora tengo algunas que no tenía en aquel entonces. Pero ella se enamoró de las que yo tenía entonces. Pero la salud espiritual, esa sí la podemos cuidar y tener cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hay cosas que no las vas a cambiar. Mire, si usted sabe lo que es y lo que Dios ha puesto en su vida, deje que la gente hable. Al fin de cuentas, Dios sabe quién usted es. Dios es el que conoce su corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Dios ve lo que está en mi corazón. Y en mi corazón tiene que haber esa paz, ese gozo, pero sobre todo tiene que haber ese temor a Dios. Ese amor para poder amarnos y ser parte de lo que Dios quiere hacer. Yo sé que en este día quizás no era el mensaje que usted quería oír. Pero es que para llevar esas banderas en la cima y luego ver la conquista de Dios, tenemos que pasar por todo este proceso. Y no es suficiente convencer los temores si estamos enfermos. Ser valientes, pero enfermos. Tener conocimiento, pero enfermos. Desarrollar los dones, pero enfermos. Hacernos ricos, pero enfermos. Ser muy estudiosos y con mucho conocimiento, pero enfermos. Dios quiere a un pueblo sano. Dios quiere, empieza en que te arrepientas de tus pecados. Pero luego viene el proceso en el que Dios te quiere llevar. Y en el caminar van a haber muchas cosas que van a suceder. Entonces, en el mismo pasaje, ¿se acuerda que cuando hablamos en una de las prédicas hablamos de Coré? Coré estaba amargado cuando estaba en el desierto, fue el que se queja. Y Coré, en esa condición de amargura, el tipo tenía una gran labia, una gran influencia. 250 levitas le creyeron y lo siguieron. Y por lo que no sabían, los levitas eran la tribu encargada de servir en el templo. Podríamos decir, eran los espirituales. Pero un corazón amargo, que era Coré, les enfermó y les trajo una información que ellos la creyeron y luego comenzaron a reaccionar y actuar de acuerdo a lo que habían escuchado. Por eso es que no solamente tenemos que nosotros estar sanos, sino cuidarnos de aquellas personas que puedan enfermarse para poderlos ayudar. Si yo estoy sano, voy a poder ayudar al que esté enfermo. Si yo estoy de pie, voy a poder levantar al que esté caído con la palabra y con lo que Dios me ha dado. Si yo tengo algo que Dios me ha dado, un conocimiento o algo que Dios me ha dado, voy a poder bendecir a los demás. Pero no puedo yo escoger. Hace unos años yo decía, el año pasado en una prédica de compañeros de viaje, yo decía, hay personas que Dios te las pone en el camino y no saben ni quiénes son, pero Dios te las pone. No las puedes ignorar. Son esas personas casuales. Y posiblemente en esas personas casuales Dios tiene una bendición para tu vida, pero tu condición hace que pierdas la bendición. Pero hay personas que son ocasionales. Aquí es ocasional. El domingo nos vemos todos, pero entre semana no nos vemos. Pero tenemos ocasiones en las que nos juntamos. Pero aquí viene el detalle.
yo escojo a los íntimos. Yo escojo a quién me relaciono. Yo escojo quiénes son los canales de bendición. De esos que Dios me pone. Porque para todos, Dios ha dado una palabra y hay promesa de salvación para todos. Y nosotros somos el canal. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de ser parte de ese ejército saludable para poder impactar a otros y para poder alcanzar las bendiciones de otros, para otros. Entonces, el libro de Efesios, capítulo 4, verso 26, dice esto. Porque posiblemente alguien que tiene mecha corta dirá, hermano, pero yo tengo una mecha muy cortita, la mía rápido exploto, ¿no? Pero entonces viene, dice Efesios capítulo 4, verso. Si se enojan, o sea que ya nos da la opción. No pequen. ¿Dónde está el pecado? En cómo yo reacciono cuando me enojo. Y Dios quiere el perdón y Dios da el perdón para eso. Dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Hombres que están acá, ¿alguna vez usted se ha acostado con su señora cuando está enojada con usted? ¿Y no lo quiere en la misma cama? ¿O le pide que se haga por un lado o le pone las almohadas en el medio? Cuidarnos los unos a los otros. Satanás quiere que esa ofensa se haga un resentimiento, ese resentimiento llegue a ser un rencor, ese rencor se haga una amargura y esa amargura queda ahí. Después se pueden morir todos los que nos ofendieron y yo ya quedé enfermo. Nosotros somos algo diferente y Dios quiere ser algo diferente contigo. Tienes que renunciar a aquellas cosas que el diablo te ha querido poner para que vivas esclava o esclavo de aquella ofensa, de aquella condición. Porque si tú no perdonas la ofensa inicial, va a haber consecuencias. La ofensa no perdonada nos lleva a aquello y luego nos convertimos en personas enfermas. Nos ven saludables, nos ven guapos, con una gran melena y toda la cosa, pero enfermos. Algunos de ustedes no tienen fe, ¿no? Capítulo 4, verso 26 decía esto. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Que te diga, pero eso no es ningún problema. Miren, la amargura da problemas físicos. Si usted es curioso, averígüese qué significa y usted se va a dar cuenta que amargura, el resentimiento tiene... Toda persona que tiene amargura obviamente pasó por resentimiento. Y el resentimiento significa decir de nuevo. O sea, repetir lo mismo. Repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es de resentimiento. Ahí está Satanás constantemente, haciéndote esclavo. Para que no te desarrolles, para que no alcances lo que Dios quiere darte, para que no llegues a donde Dios quiere que llegues. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 15. Nos pone contra la espada y la pared. 12:15 del libro de Hebreos, porque dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Yo sé que el silencio de muchos posiblemente es que te han ofendido. Y amas tanto a quien te ofendió que puedes ignorar la ofensa. No lo hagas. Deja esa carga al Señor. Dios va a traer aquí personas con muchas cargas, con muchas amarguras, con muchas ofensas. Y somos nosotros, ese ejército saludable, el que va a poder bendecirlos y ayudarles. No somos los que le vamos a decir, no, eso no es nada, viera lo que me pasó a mí. Problema matrimonial, eso no es nada, mire, mío, tengo 30 años y lo he aguantado. No,
que podamos sacar la palabra y decirle, ¿sabe qué? Yo pasé por eso, pero Dios me dio la victoria. Aquellos que me ofendieron, yo los perdoné y los dejé ir. Y luego Dios me usó para que a través de mi testimonio ellos fueran impactados. Quizás no me escucharon el mensaje porque no soy un evangelista, pero vieron mi testimonio y el mensaje de mi testimonio era más importante que las cosas que escucho. Porque muchas veces decimos 1000 cosas, pero modelamos una y la gente ve lo que modelamos y no escucha las 1000 que decimos. Y Dios quiere que nosotros seamos de influencia, de impacto, para que donde vayamos en salud, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, que cuando tengamos los hijos puedan ver en nosotros hombres y mujeres saludables. Muchos de nuestros hijos tristemente están padeciendo las consecuencias de la amargura, del dolor, de la ofensa que no perdonó el padre, y ahora ellos cargaron con las consecuencias. En muchas ocasiones hemos dado incluso a nuestros hijos como el instrumento de castigo, como el látigo con el que castigamos al que nos ofendió. Eso es pecado. Dios quiere que seamos instrumentos para instruirlos en el temor de Dios. Muchas veces hemos desahogado la amargura en personas porque nos sentimos mal. Y creemos que porque nos sentimos mal tenemos la razón. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas parte de un ejército sano para bendecir y hacer impacto en los demás. Muchos hemos tenido temor de confesar nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestras heridas. Pero también aquí hay personas que todavía lloran en el silencio de la noche. La almohada es testiga del dolor que llevas por dentro. Y yo te digo hoy, ponte de pie, ven al frente. Dios quiere hacerte libre de toda ofensa. Dios quiere darte libertad. Dios quiere que empieces algo nuevo, algo diferente. Algo que en lo que puedas tener espacio en tu corazón para amar aún a aquellos que te ofendieron. Algo que te permita alcanzar a aquellos que están apartados. Algo que te permita poder confesar y declarar la palabra que Dios te está dando hoy y que Dios te va a seguir dando. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús. Quizás que hayan matrimonios, quizás que hayan padres, quizás ahí hay personas que esta palabra era para ti. Tú que renunciaste al ministerio por la ofensa que alguien te dio. El ministerio no te lo dieron los hombres, te lo dio el Señor. Y tú eres responsable delante de Él. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel y Dios quiere que tomes lo que Dios te ha dado, porque un día te va a pedir cuenta. Pero no solamente por eso, porque hay personas que necesitan recibir la bendición que tú tienes. Si tú no conoces del Señor y te has detenido porque justo en la iglesia te ofendieron o en la iglesia te ofendimos, este día dile: Señor, perdóname porque he guardado esta ofensa y tú no quieres que yo permanezca así. Yo quiero moverme en libertad, en la libertad que tú me das. Yo quiero llevar esa ofrenda al altar con libertad. Yo quiero declarar esa bendición a aquellos que, aunque me hayan ofendido, ser yo el instrumento. Si aquí hay personas o las personas que no ven, que no conocen del Señor, yo te digo hoy, recíbelo hoy. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Porque quizá el dolor que llevo es tan grande. Y es tan grande que me ha detenido. Y que no puedo pensar en otras cosas porque el dolor me detiene. Entrégale tu vida, Señor, hoy. Dile: Señor, perdóname por todos mis pecados, por las cosas que dije, por las cosas que hice. Y úsame para honra y gloria de tu nombre. Si tú lo has hecho, escríbenos o llámenos. O busca una iglesia donde tú puedan predicar la palabra de Dios. Un evangelio en el cual verdaderamente la palabra del Señor sea el manual de vida.